Presentación corresponde a un análisis de las infecciones virales habituales del adulto inmunocompetente, a diferencia de las infecciones habitualmente mucho más severas y diferentes que se ven en los inmunodeprimidos por diversas causas. El material ha sido preparado por la doctora Rebecca Nordland, académica del Departamento de Medicina, Centro, Unidad de Infectología del Hospital San Borja. Y el relator es el doctor Marcelo Wolf. Tarde hablaremos de los virus herpes. La familia de los virus herpes se compone de un número importante de virus similares que desencadenan enfermedades que son bastante diferenciables. Entre ellas está el herpes simplex 1, el 2, el varicela zoster, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus herpes 6, el 7 y el 8. Estos virus de la familia herpes son virus de DNA que causan infecciones crónicas, es decir, quedan en el interior del organismo en forma latente, pero empiezan con un cuadro agudo que puede o no tener manifestaciones clínicas, a lo cual llamamos primo-infección. Y después quedan en un periodo de latencia que pueden reactivarse, y es lo clásico en el virus herpes simplex 1 y 2 y el varicela zoster. En pacientes inmunocompetentes, la infección primaria puede ser asintomática o tener síntomas menores, pero en pacientes inmunosuprimidos la infección puede ser muy severa, tanto la primera infección como las reactivaciones. Y además es importante tener presente que tienen un potencial oncogénico importante, como el virus de Epstein-Barr y el virus de herpes zoster. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? En general, estos virus se transmiten por contacto de una piel o mucosa sana con una infectada, pero ocasionalmente algunos pueden tener un mecanismo de transmisión por inhalación respiratoria. Por secreciones orales o contacto no genital, hablamos del virus herpes simplex 1, el varicela zoster, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus herpes 6 y el 7. El varicela zoster, sin embargo, puede tener una importante transmisión por vía aérea. Aquellos virus herpes en donde el mecanismo de transmisión se asocia mucho al contacto sexual son el virus herpes simplex 2 y el 8 y los llamamos enfermedades de transmisión sexual, aun cuando el virus herpes simplex 1 puede también darse en genitales y el 2 puede darse en mucosa oral. Ahí además ambos pueden verse en diversas localizaciones en menor grado. Veamos la infección orofacial por virus herpes simplex, que tiene un periodo de incubación de 2 a 12 días luego del contacto o exposición, y en este caso de la localización el 80-90% por virus herpes simplex 1 y el virus herpes 2 no más del 10 a 20%. La primera infección es muy sintomática, causa fiebre o dimorfagia y aparición de pequeñas úlceras en la faringe o en la mucosa oral. La recurrencia, por otra parte, de este virus herpes orofacial se acompaña de síntomas prodrómicos que anteceden a la aparición de las lesiones, con aparición de dolor, sensación de quemadura y prurito local unas 6 a 12 horas antes. Las vesículas son más frecuentes en el labio inferior y no hay síntomas sistémicos en esta recurrencia.
solamente la lesión oral, que puede ser muy molesta por otra parte, y que evoluciona espontáneamente en 8 a 10 días, y en entre un 20 o 40% de los casos infectados se produce recurrencia. Aquí se muestra una primoinfección bastante severa en un niño, como es habitual, en que es la primera vez que tiene contacto con el virus y se ven todas las lesiones orales muy confluentes y con bastante destrucción de las capas superficiales de la piel. Muy doloroso. En cambio acá hay un herpes simplex que pareciera primoinfección, pero en este caso es un adulto que ya estaba infectado de antes, pero es una recaída y tiene que ver con que tiene manifestaciones muy severas, dado el estado de inmunosupresión del paciente. Lo mismo en otro paciente inmunodeprimido, que también es como una lesión herpética demasiado intensa para que sea una recurrencia, pero en este caso sí lo es porque se trata nuevamente de un inmunodeprimido. En cuanto al herpes genital, es causado la mayoría de las veces por el herpes simplex 2. Tiene un periodo de incubación muy similar al anterior. La infección primaria es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes, sexualmente activos, pero habitualmente se da muy precozmente o muy luego posterior al inicio de la vida sexual, dado que es muy frecuente la infección en la población general. Lo que sí es interesante es que la recurrencia es 10 veces mayor con el virus herpes simplex 2 que con el 1. ¿Cómo es la primoinfección? En este caso, con cierta frecuencia quizás mayor que en la del 1, es asintomática más o menos la mitad de las veces y aparecen lesiones vesiculares en glande y en la mujer en vulva, perineo, glúteos, cuello uterino y vagina. Cuando hay síntomas generales, se ve que hay fiebre, cefalea, frecuentemente molestias urinarias por la zona, con ganglios inguinales regionales y también con frecuencia una disfunción vesical por una especie de vejiga neurogénica, en que la motilidad de la vejiga está alterada por este compromiso radicular de las terminaciones nerviosas. Ocasionalmente también puede causar una meningitis, una inflamación de las meninges sintomática, pero leve y autolimitada. En general, las erupciones no duran más allá de 4 semanas. La recurrencia de la infección por virus genital, los síntomas se restringen al área genital y duran menos que la primoinfección, pero también pueden tener esa fase prodrómica. Aquí se ve una lesión en los genitales internos femeninos, en los labios mayores y menores, y es importante saber, tener presente, que muchas veces ya deja de ser doloroso y por la localización puede que sea difícil visualizarlo, con lo cual ocurre que puede haber infección por que no hay conocimiento o advertencia de que hay una lesión activa. Las mujeres que están embarazadas en el trabajo de parto, si tienen estas lesiones activas, pueden transmitirla al recién nacido con cuadros muy graves. Aquí hay una lesión en el glande, un par de lesiones ulceradas, son muy evidentes, son muy dolorosas, y en este caso es más claro para la persona el saber que tiene las lesiones. Ahora, la contagiosidad del herpes simplex empieza más o menos en la fase prodrómica. Empieza a eliminarse el virus y es contagiante y dura hasta que la lesión está completamente cerrada. Aquí hay una lesión por virus herpes simplex 2 en una persona que tiene infección por VIH, y aquí se ve evidentemente que es una lesión muy amplia, una úlcera que se ha extendido inhabitualmente, y es lo que ocurre en un paciente inmunodeprimido, en que las lesiones son más severas, más profundas, más prolongadas y de menor respuesta a
también. Las infecciones por virus herpes pueden tener además otras manifestaciones y sin lugar a duda la más grave que se ve en un grupo etario de personas jóvenes, también se salta al adulto habitual y llega a darse con mayor frecuencia también en el adulto mayor, es el compromiso encefálico, la encefalitis, que es inflamación del parénquima cerebral por el simple, que habitualmente es por virus herpes simple 1, a excepción de la herpética neonatal, cefalitis herpética neonatal, que es por virus 2 y se produce por el contagio en el canal del parto. Es una enfermedad grave, de muy alta letalidad y de los sobrevivientes que quedan con muchas secuelas. Sin embargo, un tratamiento precoz puede modificar esta historia natural e incluso algunas personas quedan completamente indemnes. Por otro lado, como contraposición, pero en el misma área, está la meningitis aséptica, que es una inflamación de las meninges con virus herpes, pero no en el parénquima encefálico, sino que en las meninges y cursa de forma autolimitada en los inmunocompetentes y en este caso es más frecuente por virus herpes simplex 2 e incluso mejora sin necesidad de tratamiento en el inmunocompetente. Está también el herpes neonatal, ya mencionado, y la queratoconjuntivitis, que son ulceraciones dendríticas de la córnea que se den frecuentemente y básicamente como mecanismo por autoinoculación. Alguien que tiene un herpes en la zona se pasa la mano por el ojo y puede infectar la córnea. Muy doloroso y puede dejar secuelas cicatrizar. Una manifestación bastante peculiar de la infección herpética es el paraliso herpético, que es una infección del digital, del dedo habitualmente en la mano, ya sea el pulgar o el índice, que resulta de la autoinoculación. Se ve niños que se chupan el dedo, que tenían herpes oral, o más bien la oral por el contacto directo con un paciente que tiene infección por virus herpes simple. Y eso se da en personas de salud que trabajan con secreciones respiratorias de pacientes que trabajan en la boca, especialmente los dentistas. Aquí se ve una lesión herpética, el paraíso herpético en una persona que puede haberse autoinoculado, ya sea de una lesión propia o de una ajena. ¿Cómo son las infecciones herpéticas en los pacientes inmunocomprometidos? Ya se ha mencionado que son más graves, ¿no? Y así la severidad de la enfermedad se relaciona con el grado de inmunosupresión. A menor capacidad inmune, mayor gravedad, es el concepto general. Las infecciones mucocutáneas son más severas y la progresión de la enfermedad puede comprometer órganos internos, que puede ir del céfalo, puede ir desde el pulmón, el hígado, el intestino e incluso el corazón. Este esquema que diferencia las manifestaciones más comunes del virus herpes simplex 1 a la izquierda y el 2 a la derecha sirve para dar una idea general, pero se cruzan bastante y no siempre están todas ellas en un solo paciente. Lo más frecuente es que sea mucocutáneo en ambas.
Dejando a un lado al virus herpes simple, veamos ahora el virus varicela zoster, cuyo nombre está dado porque puede causar dos enfermedades que después no es la misma. La infección primaria causa la varicela, que es de infección generalizada, que se ve en la infancia y la juventud, que también se denomina peste cristal, y como infección recurrente se puede activar muy localizadamente como una varicela localizada y la denominamos herpes zóster. El virus permanece latente en las raíces ganglionares dorsales y queda así después de la primera infección y puede activarse décadas más tarde con herpes zóster. La varicela es esta erupción cutánea realmente generalizada que se produce después de un periodo de incubación de 14 a 15 días, habitualmente por contacto inhalatorio, pero sí también puede producirse por un contacto estrecho con las lesiones. El periodo de incubación es alrededor de 2 semanas, puede llegar hasta 3. Es altamente contagioso, con más del 90% de contagio sintomático en susceptibles y 2 a 3 días previo al exantema hay fiebre y prurito. Eso es muy característico en que uno ve a un paciente, no sabe lo que tiene, hasta que de repente al día siguiente empiezan las lesiones que se inician en tronco, cara y se diseminan centrípetamente. Es muy característico que hay lesiones en el cuero cabelludo. El rash o exantema es maculopapular inicial y luego se va transformando en vesicular, pustular y va seguido de costas. Es muy característico que coexistan todas estas etapas. Lesiones iniciales coexisten con lesiones más avanzadas. En general, la varicela es una enfermedad que, aunque puede ser muy sintomática, es autolimitada. Incluso hasta hace algunas décadas eh, no había ningún tratamiento excepto el tratamiento sintomático en el cual había que tener cuidado con algunos analgésicos porque podían asociarse a complicaciones. Y ya vamos a mencionar. Y las complicaciones que se pueden ver están en la infección bacteriana secundaria, algún compromiso cerebeloso, es raro, mielitis transversa, también un problema motor básicamente de extremidades inferiores, de sensibilidad o motor, y también un cuadro severo de que hay falla hepática, compromiso neurológico severo, es muy raro, que se llama síndrome de Ray o Reye, y es el que de alguna forma se asocia al uso de algunos antiinflamatorios, especialmente la aspirina, que ya no se usa.
También puede haber compromiso pulmonar, encefalitis y hepatitis, pero sin lugar a duda son poco frecuentes en el inmunocompetente. La sobreinfección bacteriana es rara, pero en los niños puede asociarse a infecciones estreptocócicas graves de las lesiones. Eso es algo que hay que tener presente en un niño. Aquí se puede ver un esquema de- del camino que sigue el virus herpes varicela zoster para llegar a causar ya sea varicela o herpes zóster posteriormente. Pero este es el caso fundamentalmente de la varicela. Esta fotografía muestra las vesículas características, muchas veces confluentes, de estas vesículas que son translúcidas inicialmente, pero se van poniendo turbias o opustulares y luego van formando una costra. Y aquí está el ejemplo claro de que hay lesiones muy recientes, más antiguas y incluso costrosas. Estas lesiones vesiculares no dejan ninguna secuela si es que uno no se las toca y las deja tranquilas, porque como ustedes ven solamente epidérmica, pero en la medida que uno altere esto y altere la piel pueden dejar cicatrices. Por eso es que hay que cuidarse de no romper esto y esto es difícil, pues produce mucho prurito. Esta es una varicela que ya lleva varios días y se ven lo que ya se ha mencionado, lesiones en distintas etapas evolutivas, costrosas y vesiculares. Esto debe tener 5 o 6 días de evolución. El herpes zóster corresponde a una erupción cutánea vesicular confluente localizada al terreno de o territorio de un dermatoma, que corresponde al del ganglio, el ganglio donde se activó el virus que estaba latente. ¿Qué factores predisponentes hay para que se produzca esta activación de un virus que probablemente toda la población no tiene latente? Es la alteración de la inmunidad celular, se ve en adultos mayores, en pacientes de VIH con etapa SIDA, trasplante de médula ósea, linfoma, pero hay que tener presente que la mayoría de las personas, adultos mayores que tienen herpes zóster, tienen podemos decir, una cierta inmunodebilidad, pero son personas básicamente sanas. Así que es mayoritariamente una enfermedad en la tercera edad e incluso en personas saludables. Generalmente hay un pródromo, ¿no?, de dolor, siente un dolor, no se explica bien por qué, y se produce el rash o exantema vesicular en el dermatoma, que lo interesante es que no cruza la línea media ni en la parte dorsal y frontal, pues solamente viaja el virus por el nervio que corresponde. Aparecen lesiones 2 a 5 días y nuevamente, al igual que en la varicela, el rash se hace pustular y luego costroso. Los sitios más afectados son los dermatomas de T3 y L3, torácico y lumbar. Y las complicaciones que se producen luego de un herpes zóster es básicamente la neuralgia post-herpética. Es el dolor que queda después de un herpes
sin que haya una causa aparente y que no tiene nada que ver con la actividad viral, sino que es el daño que se ha producido en la terminación nerviosa que hace que transmita la sensación de dolor sin que haya una causa real para ello. Ocasionalmente se puede ver una meningoencefalitis, neumonitis, hepatitis o diseminación, pero eso es en personas inmunosuprimidas. Esta muestra tanto la parte anterior o posterior cómo se distribuyen los dermatomas en el cuerpo humano. Y, por ejemplo, así se explica por qué una lesión glútea puede extenderse por el dorso de la pierna o una lesión que sea en la cara lateral externa de la pierna se distribuyen hacia la cara interna, hacia abajo. Eso es por la distribución de los dermatomas. Aquí se ve un herpes zóster, no muy complicado, ya las lesiones ya no están vesiculares, como se ve, siguen el recorrido de un dermatoma y no ha habido mayores complicaciones. Este herpes es poco contagioso a terceros. Lo que sí hay que tener presente es que un herpes zóster no transmite herpes zóster, no contagia a una persona y que a esa persona le da un herpes zóster, a esa persona le va a dar una varicela, porque es susceptible y estaría siendo una prima infección. Y años más tarde podría ser una herpes zóster. Al igual, al igual que en el caso de herpes simplex, aquí hay una varicela en un paciente con linfoma post quimioterapia, mucho más severa. Esto, por la gran cantidad de excreción viral, es muy contagiosa a terceros que sean susceptibles. Y aquí hay una varicela grave en su grado máximo, que es un paciente que tiene un linfoma y está en postquimioterapia y tiene lo que se denomina una varicela hemorrágica. Es altamente probable que este paciente también tenga compromiso herpético en órganos internos y esto de una gravedad extrema. Por eso es que los niños, por ejemplo, que son susceptibles, que tengan alguna enfermedad neoplásica, deben mantenerse muy, muy alejados de algún otro niño que tenga varicela. Un tercer caso de una varicela se ve aquí la lesión primaria, submamaria izquierda y cómo se ha producido la diseminación en un paciente que tiene linfoma. Podemos ver ahora otra infección herpética, en este caso por el virus de Epstein-Barr. Pasando a otro virus, nos encontramos con el virus de Epstein-Barr, que es el agente causal de
La enfermedad más conocida para este virus es la mononucleosis infecciosa, pero también puede producir muchas otras patologías. Las manifestaciones clínicas es después de un periodo de incubación que es más o menos largo, de 4 a 8 semanas, lo que hace difícil establecer la conexión epidemiológica. Se produce el cuadro de mononucleosis infecciosa, que habitualmente es en gente joven, porque es una prima infección. Se caracteriza por fiebre, fatiga o enofagia, que puede haber exudado, que sea similar al de una amigdalitis estreptocócica. Característicamente hay adenopatías en todo el cuerpo, pero principalmente cervicales. Hay crecimiento de hígado y vaso, hepatosplenomegalia, y frecuentemente un exantema difuso, no vesicular, sino que más bien macrovascular. Y es un cuadro que es ondulante y puede persistir por varias semanas. Esta enfermedad puede tener complicaciones, habitualmente no son muchas en inmunocompetente, y puede producir anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia, puede producirse ruptura esplénica cuando está muy grande el vaso y hay algún traumatismo menor en el vaso, y también puede tener compromiso encefálico, meningio e incluso parálisis de nervios craneanos. Además del cuadro clínico característico, fiebre, adenopatías y exantema, el laboratorio es bastante característico. Hay un hemograma con lo que se denomina linfocitosis y linfocitosis atípica. Aumentan los linfocitos y estos son con una conformación especial con un núcleo muy grande que se llama linfocitos atípicos. Aparecen anticuerpos inespecíficos, heterófilos, que se ven con una reacción que se llama Paul-Bunel, y también anticuerpos específicos contra componentes del virus. El laboratorio general también puede ayudar bastante, además de esta linfocitosis, y aparecen con alta frecuencia alteraciones moderadas de la función renal en las transaminasas con aumento discreto. Hay neoplasias asociadas al virus de Epstein-Barr. Esto se ha ido conociendo con el tiempo y claramente hay un número importante o significativo de neoplasias asociadas a la infección crónica mantenida por el virus de Epstein-Barr. Entre ellos está el linfoma de Burkitt, que es endémico en África tropical y extrañamente se ve de preferencia en niños. Está también el carcinoma nasofaríngeo, que es endémico en Japón y en el sur de China, y por otra parte se presenta al revés en personas de edad, y en la población infectada por el VIH está asociado a un tipo especial de linfoma, es el linfoma primario del cerebro, no la metástasis en el cerebro, sino un linfoma primario cerebral. El citomegalovirus, denominado así por el tipo de inclusión viral que se ve en las células que afecta, es una causa poco frecuente de enfermedad. La infección por el virus es altísima en la población, pero no causa mayores problemas. Una vez que ya se ha producido la primera infección. La primera infección puede dar un síndrome mononucleosis, muy parecido al anterior, pero que en este caso es causado por este virus. Puede ser muy parecido, aunque no tiene tanta crecimiento de los ganglios como la mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr. A veces se puede presentar como una hepatitis. Y este virus forma parte del síndrome mononucleósico, que puede ser por virus de Epstein-Barr, prima infección VIH, toxoplasmosis, medicamentos, etc. Pero el nombre mononucleosis infecciosa se reserva para la infección por el virus de Epstein-Barr. Ahora bien, en el inmunosuprimido, citomegalovirus puede ser un patógeno muy relevante.
especialmente los trasplantados. Y el espectro de la enfermedad está en relación con el tipo y grado de inmunosupresión y puede producir una enfermedad diseminada, puede producir una infección restringida al ojo, una retinitis por citomegalovirus, una neumonía, hepatitis, colitis o encefalitis. Y pueden ser muy graves y es una de las causas por las cuales falla el tratamiento en un paciente trasplantado o con quimioterapia. Una retinitis por citomegalovirus en que se ve el exudado retiniano blanquecino más periférico que lo central e incluso con un cierto grado de hemorragia hacia las 8 de la tarde, y esto es característico de la retinitis por citomegalovirus en un paciente transito. Veamos virus que son menos frecuentes. El virus herpes 6. En el inmunocompetente y en niños es la causa de una enfermedad autolimitada que produce un estado febril sin una localización frecuente y que se produce un eritema facial muy intenso y característico, así de repente, y por eso se llama exantema súbito en niños sanos, pasa solo. La infección primaria es causa de convulsiones febriles, pero tampoco tiene mucha importancia. Ocasionalmente produce un síndrome mononucleósico, pero toda esta cosa menor es completamente distinta en los trasplantados de médula ósea, en donde puede producir cuadros muy graves. Aquí hay una fotografía de este exantema confluente, tanto en específico, que se ve por el virus herpes 6 en inmunocompetentes. El virus herpes 7 es poco conocido y realmente se ha asociado poco a ciertas enfermedades, algunos casos como el 6 de exantema súbito, pero no se ha podido establecer una relación más clara entre este virus y enfermedades en humanos. El virus herpes 8, sin embargo, es un virus muy importante porque tiene un rol causal fundamental en un cáncer de la piel. Es la causa del sarcoma de Kaposi en pacientes que tienen alteración en sus defensas. Y además del linfoma de linfocitos T, que son los linfomas de cavidades y enfermedades gástricas. Es decir, el virus herpes 8 es un virus que sí es bastante patogénico y puede producir enfermedades graves, difícil de tratar los linfomas. Y en el caso del sarcoma de Kaposi, está muy asociado a la inmunodepresión del paciente de VIH. ¿Cuál es el tratamiento de las infecciones infecciosas? Afortunadamente hay terapia efectiva que se ha ido desarrollando con el tiempo para cada uno de ellos. Para el herpes simplex se utiliza el aciclovir. Hoy se puede usar la variante prodroga del aciclovir, que es el valaciclovir. Para el varicela zoster también es aciclovir o valaciclovir. El citomegalovirus se puede tratar con diversos medicamentos, de los cuales el más frecuente es el ganciclovir, que también tiene una variante oral, que es el valganciclovir. Y hay otros medicamentos de más difícil obtención que pueden ser utilizados. Sin embargo, para el virus de Epstein-Barr no hay una terapia específica. La terapia antiviral puede ayudar a controlar una infección por alguno de estos virus, pero no puede eliminar la infección latente. Una vez analizada la familia de virus herpes y todas sus patologías y distintos virus, el siguiente virus de importancia
o los siguientes virus es de la familia de influenza o gripe, que en general produce enfermedad viral autolimitada, que es caracterizada por fiebre alta, mialgia y tos, compromiso del estado general, que habitualmente con medidas sintomáticas pasa, pero una minoría de la población infectada por influenza puede tener enfermedad muy grave e incluso fallecer. En su forma más leve es indistinguible de una infección respiratoria alta viral específica, por adenovirus, por virus respiratorio sincicial, por rinovirus, etc. Pero puede ser severo, con compromiso pulmonar grave, que incluso puede llegar a una verdadera neumonía, con complicaciones cardíacas y renales importantes. En los pacientes de edades extremas, niños y los adultos mayores y ancianos, los cardiópatas, las personas con problemas pulmonares crónicos, los diabéticos, son los que tienen manifestaciones más graves. La gripe es característica del invierno en el hemisferio sur y el hemisferio norte. En el trópico, la influenza o gripe está vigente todo el año. Sí, la vacuna contra la gripe, sobre todo si está diseñada en ese momento para las cepas más prevalentes, más que prevenir la infección, que sí lo hace, pero no en gran cantidad, previene la gravedad de las complicaciones. De ahí los programas nacionales habituales de vacunación anual para la gripe. El cuadro habitual es intermedio. Tiene una alta transmisibilidad y por eso que produce epidemias como la del 2011 y brotes localizados, o también brotes localizados en un lugar, ya sea en un lugar, en un lugar de trabajo más amplio, etc. Y tiene, por ese motivo, una importancia económica importante porque es una causa trascendente de ausentismo laboral. Causa mortalidad, sin duda, y durante las epidemias de influenza aumenta la mortalidad de los grupos de riesgo, de más muertes de personas de edad. Y esta mortalidad está directamente dada por la gripe, pero también por complicaciones cardíacas y respiratorias que se exacerban en una persona que las tiene y que se complica con la gripe. De hecho, históricamente se sabe que la gran epidemia de gripe de hace poco más de 100 años, durante la Primera Guerra Mundial, hacia el fin de ella, causó una mortandad mundial muy grande que incluso superó a la muerte del conflicto bélico. Esta es una enfermedad que puede tener alta mortalidad, mucha gente muere de esto, pero baja letalidad, porque la mayoría de la gente que lo tiene no muere. Hay dos grandes grupos de virus de la influenza, el A y el B, RNA, ortomixovirus. Cada uno de estos virus tiene varios tipos de hemaglutinasa, HA1A3 y neuraminidasa, NA1A2. Y según cómo se combine va a ser una gripe H1N1, H1N3 y todas esas combinaciones que van cambiando año a año. Estas están dadas por las glucoproteínas externas. Cada año surge un nuevo tipo de virus con distinta combinación de H y A y que no tiene mucha inmunidad cruzada a sus tipos previos, y de ahí a las epidemias anuales y al hecho de que las vacunas tengan que irse diseñando año a año para la cepa que está vigente. Como complicaciones de la gripe está el gran impacto social por los millones de afectados anualmente. Ahí está el ausentismo ya mencionado. Pero ya más individualmente, las complicaciones pueden ser una neumonía por el virus influenza, una neumonía bacteriana secundaria, pueden producir inflamación muscular del músculo estriado, miositis, o también del músculo cardíaco, miocarditis y pericarditis, y ser causa del síndrome que se mencionaba en la varicela para los niños, el síndrome de Raynaud. Estas complicaciones, excepto la de los niños, se ven principalmente en senescentes, personas con patología crónica. El tratamiento
tratamiento es básicamente sintomático y en los casos de riesgo y con pocos días de evolución se puede prevenir, hacer una profilaxis con algunos antivirales como la amantadina, que no sirve, no tiene gran eficacia. Y sí, lo más importante es la prevención antes de que haya una exposición a la gente con una vacuna. Las indicaciones de esta vacuna son en personas de más de 65 años, el personal de salud, para que no haya tanto ausentismo, y la patología cardiopulmonar crónica. Cuando ya había una exposición a alguien con gripe, una de las posibilidades es hacer una profilaxis post-exposición con amantadina o oseltamivir. Los tratamientos actuales disponibles que hay no son de rutina, son útiles en huéspedes de riesgo, o si es que la cepa es la H1N1, que es más seria, y se puede considerar en embarazadas, en asmáticos, en bronquitis crónicas, en obesos e inmunodeprimidos. El problema que hay es que el virus es capaz de desarrollar resistencia a estos medicamentos. Hay distintos tipos de vacunas en que los determinantes antigénicos pueden ser virus muertos enteros o virus muertos o partículas de los virus que son los split, tanto de las cepas A y B más prevalentes. Y estas se tienen que desarrollar previo al inicio de la temporada de gripe en el hemisferio norte. Y de ahí también se puede determinar cuáles serán las posibles del hemisferio sur. La composición está determinada por la OMS. Habitualmente se hace con 2 cepas A y una B. Y desde 1999 la vacuna para el hemisferio norte y el hemisferio sur pueden ser distintas. El virus A tiene 2 determinantes antigénicas mayores, hemoglutinación H1A3 y neuraminasa 1,2. Eso fue la vacuna de hace algunos años. Tiene un 70-80% de eficacia en la población general, pero menor en la población de más edad que la que precisamente más necesita la vacuna, pero por lo menos tiene una atenuación en las complicaciones de la vacuna. La vacuna para el hemisferio sur del año 2022 estuvo conformada por distintas formulaciones, tetravalente, cuadrivalente, algunas hechas en base a huevo, otras veces más modernas en base celular o recombinante, pero tenían más o menos las mismas cepas, que era la cepa A Victoria, la cepa A Darwin, la cepa B Austria y la cepa B Bouquet. Y ahí son nombres de ciudades de donde se aislaron los primeros casos que llevaban a plantear que esas iban a ser las cepas de mayor importancia. Evidentemente, aquí se han tocado algunos virus relevantes para el ser humano y hay muchos otros. Y en este resumen se puede hacer una aproximación general a un grupo especial de virus que son los agentes virales de meningitis. Los agentes virales de meningitis son frecuentes y causan principalmente las llamadas meningitis agudas asépticas o meningitis a líquido claro, que si bien son sintomáticas, es problemático porque alguien tiene una infección en el sistema nervioso central, son autolimitadas. La mayoría tiene al sistema nervioso central como localización atípica, no primordial. Afecta a otra parte, pero secundariamente y en forma ocasional llegan al cerebro y causan casos aislados con poco potencial de brotes. ¿Cuáles son los agentes más importantes? Los enterovirus que nos corresponden al virus polio, ecovirus y Coxsackie, está el virus de la papera, está el virus herpes 2 más que el 1, el varicela zoster, tal como se mencionó anteriormente, el adenovirus para influenza 1 y 2, el virus de la influenza, el virus sarampión,
el virus de la coriomeningitis linfocitaria y el virus de VIH que puede producir una meningitis aséptica durante la prima infección. Hay algunos virus que pueden causar meningitis o encefalíticas epidémicas, o sea, con brotes. Los arbovirus, transmitidos por mosquitos, que tienen potencial de brotes epidémicos, fiebre amarilla, por ejemplo, el virus del Nilo occidental, y en esos casos predomina la encefalitis. Y virus de encefalitis, es decir, del parénquima cerebral, los agentes de encefalitis que también pueden causar en menor grado meningitis, ellos se dividen en esporádicos y epidémicos. El más importante grave y esporádico es el virus herpes 1 y en menor grado el 2, como se ha mencionado en presentación previa durante el plan. Los epidémicos son transmitidos por mosquitos y se ven más en el verano. No hay en Chile. Algunos son transmitidos por garrapatas. Se han descrito decenas de virus diversos en estas características, como el virus de el Nilo occidental, el de la encefalitis equina, el de la encefalitis de San Luis, la encefalitis venezolana, y en Chile sí cabría mencionar un virus que, si bien no produce mayormente encefalitis, sí, sino que más bien una fiebre hemorrágica, pero ocasionalmente con compromiso encefálico, es el virus